El escándalo del día. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al 6:30 de Noti1 al escándalo del día. Te saluda Luis Enrique Falú, muchas gracias por estar con nosotros. Conmigo Rubén Berríos Martínez, presidente del Partido Independentista Puertorriqueño. Bienvenido al programa, Berríos Martínez. Muchas gracias, Falú, y es un placer estar contigo y compartir con nuestro pueblo. Rubén Berríos Martínez, tal parece que usted hace décadas atrás tenía una bolita mágica, si lo podemos decir de esa forma y de esa manera, porque lo que estamos viviendo hoy en día, usted lo pronosticó para la década de los 70, cuando usted planteaba que la economía de Puerto Rico iba a colapsar y que íbamos a depender del mantengo. Mira, no solamente se comenzó a decir ahí y se repitió continuamente durante las décadas posteriores, cosa que no nos hubiera gustado a nadie que llegara a donde ha llegado, ¿verdad? Pero yo te diría más, es que se le propuso a la legislatura de Puerto Rico en varias ocasiones, es más, en varias ocasiones estuve hasta por televisión, un plan completo para empezar a amortiguar el golpe, vamos a decirlo así, ¿verdad? Empezar a bregar con el asunto en serio, y no se le prestó atención de índole alguna. Me acuerdo, eso le llamamos un modelo de crecimiento autosostenido e interdependencia equilibrada. Ahí participaron, y tengo que reconocer destacadamente, el doctor Francisco Catarás y el doctor Pedro Parrilla. Y se presentó en el 75 ya, y se volvió a presentar poniéndolo al día en la década del 80, del 90, y mira, aquellos vientos y lluvias han traído estos lodos, desgraciadamente, porque no nos hubiera gustado que fuera así. Triste y lamentablemente porque no se escuchó, ¿verdad? En el momento que había que escuchar, todo el mundo plantea en estos tiempos de que conocíamos el problema, sabíamos cuáles eran las soluciones, pero no tuvimos la voluntad para ejecutar esa solución. Así diría yo, la voluntad. Y yo me voy a atrever a ir un poquito más allá, y la valentía, porque hay que enfrentarse a unos problemas, hay que darle de frente, hay que tratar de resolverlos, y si uno no hace eso, es como en la vida personal de esto pues desemboca en una tragedia, que es lo que tenemos en el país en este momento. Y te voy a decir más, mi temor es que tampoco se escuche en este momento lo que hay que hacer. Yo tuve una reunión en el día de ayer muy cordial junto al gobernador, a sus asesores más íntimos, al comisionado residente Pedro Pierluisi, y pues yo quiero decirte que además de esa cordialidad y ese respeto con que se nos escuchó, yo traje 2 puntos, ¿verdad? No voy a hablar de lo que los otros dijeron, pero yo traje 2 puntos, y yo creo que si no se atienden esos 2 puntos, pues vamos a estar en una condición aún peor, si es posible, que la que estamos. El primero es que este informe de la señora Kruger, ¿no?, cosa que les veníamos advirtiendo desde el 75, no solamente el Partido Independiente y este servidor, sino innumerables economistas, en su diagnóstico está bien, o sea, dicen, el paciente tiene una trombosis, tiene un cáncer en tal sitio, ¿sabes? Está terminal. En eso todos estamos de acuerdo. La cuestión es cuáles son las recomendaciones que trae la señora Kruger. Son las recomendaciones que no han funcionado en ningún sitio en el mundo, que han hundido a los países aún más. ¿Por qué? Porque entonces terminamos pagando en el país lo que no tenemos con qué pagar. La clase media trabajadora, los más pobres, recaen sobre ellos todo el peso de lo que no es responsabilidad, sino de aquellos que han gobernado. Como lo que está ocurriendo hoy día, cuando un impuesto de ventas y uso se amplía de un 7% a un 11.5%. Ahí va yo. Entonces, además de eso, ¿verdad?, las otras recomendaciones de esta señora son una cosa terrible. Las pocas ganancias que ha logrado hacer en Puerto Rico el movimiento laboral, las pocas ganancias que el gobierno se ha visto obligado a hacer para tratar de ganar unas elecciones, ¿verdad? Tal privilegio no, derecho que se le ha conseguido al pueblo, eso se piensan quitar. Además,
la privatización todo el tiempo. Los que decían que antes era malo privatizar el aeropuerto, ahora dicen que es bueno en un discurso. Entonces, esas recomendaciones, si se siguen, esto va a estar peor todavía. Y por lo tanto, yo le dije al gobierno, lo primero aquí es que tenemos que darnos cuenta que estas, desde mi punto de vista, no son las decisiones que se deben tomar. Y por lo tanto, tenemos que desechar eso, o por lo menos hablar de desechar esas y buscar otras soluciones, ¿verdad?, en favor de nuestro pueblo. Y segundo, gobernador, no se puede seguir uno escondiendo la realidad. Puerto Rico es un país que tiene unas relaciones particulares con Estados Unidos. No vamos a discutir si en un momento 60 años atrás funcionaron o no. En este momento no funcionan. Miren a dónde nos han llevado. Y por lo tanto hay que enfrentarse a la ausencia de instrumentos. Hasta Hillary Clinton habló hoy de los instrumentos que Puerto Rico no tiene. Y eso se llama las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Es decir, que además de discutir las soluciones a esos graves problemas que dice el informe Kroeger y no seguir lo que ella recomienda, que es lo que hace el Fondo Monetario Internacional donde ella trabajaba, tenemos que enfrentar el problema de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, que es el problema del estatus. Si no entramos en esas dos cosas, pues esto no va a pasar de ser unas reuniones pro forma, llamamos a todo el mundo, lo vimos y seguimos haciendo lo mismo. Y estamos esperando la contestación a ver si es posible ese tipo de diálogo, ese tipo de participación, y estamos dispuestos en esas condiciones a contribuir. Yo voy a leer una columna, no la voy a leer completa, sino la parte que me interesa, del 3 de marzo de 1975, hacia un nuevo modelo de desarrollo. Pero antes de eso, yo he estado con mi pique, como digo yo, de que el gobernador estaba desnudo, parafraseando el cuento del emperador está desnudo, o un traje para el emperador, basado en que sus asesores ninguno se atrevía a decirle de que estaba desnudo. Viene esta niña ingenua y dice, el rey está desnudo, él se percata que está desnudo y comienza, ¿verdad?, a hacer cambio, porque nadie se atrevió a decirle que estaba desnudo. El gobernador insistentemente estaba planteando, salvamos la economía, estamos en progreso, con este nuevo impuesto que resolvemos el problema, para después venir a darnos un mensaje prácticamente como si hubiese estado en una despedida de duelo, diciéndole al pueblo, oiga, esto se reventó. Esa es la palabra adecuada en este momento. Sí, mira, yo decía ahorita, hablando con unos amigos, él citó a los exgobernadores, y yo creía que había citado a los exgobernadores populares nada más, pero aparentemente citó también a los exgobernadores PNP. Yo creo que deberían hacer un coro bien grande y pedirle perdón a este pueblo, todos juntos, porque la verdad es que la culpa ha sido compartida por décadas y décadas y décadas. Pero no basta con uno hacerse mea culpa. Te recuerdo lo que le enseñaban a unos chiquitos, es examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de la enmienda, decir los pecados al Señor o al confesor y cumplir la penitencia. Es decir, tienen que aceptarlo y decirlo públicamente, pero además de eso no sigamos insistiendo en lo mismo, porque si seguimos insistiendo en lo mismo, ese hoyo en que estamos metidos, vamos a seguir cavando para abajo y para abajo. No es que lo dijéramos en el 75 y otros lo dijeron posteriormente también, sino que, ¿cuál es la solución? Es que aquí también al pueblo se le ha mentido burda y descaradamente en el discurso político. Se nos decía que si Puerto Rico se hacía independiente, era la quiebra total del país, era la quiebra total de la isla. Puerto Rico hoy en día no es un país independiente, estamos en quiebra. Se nos decía que si venía la estabilidad, venía el sales tax, que si venían aumentos en las contribuciones. Puerto Rico hoy no es un estado y pagamos el sales tax más caro de cualquier estado. Así mismo es. Y te voy a añadir una cosita más, ¿no? Y todavía las grandes empresas no pagan las contribuciones que tú pagas y que el maestro paga y que el policía paga, cuando en los estados las pagan y en los países independientes también las pagan. O sea, esto es una tragedia lo que en este país. Y todavía siguen insistiendo. Mira, a mí me parece esto como tú tienes un problema en la casa y de momento se desborda el fregadero o el baño. Entonces tú traes obviamente primero a una persona que sepa de eso, ¿verdad? Un rotorrúter, un plomero. Y entonces por fin trae uno que sabe un poquito y me dice, mira, Palugo, Rubén, se va a seguir desbordando porque el problema es que la tubería es 50 años vieja y hay que cambiarla. Y así estamos nosotros. ¿Cómo va a seguir destaponando un día, destaponando otro día cuando el problema es de fondo? Y ese es el problema de las relaciones con el mundo y con Estados Unidos, que no enfrentamos. En este problema de fondo,
periódico El Mundo, el sábado 11 de octubre de 1975, Berríos, estamos destinados a la bancarrota y al mantengo. Columna, periódico El Nuevo Día, lunes 3 de marzo de 1975, hasta que no se corrija el problema del estatus y el ordenamiento económico, no podremos solucionar de raíz nuestros problemas. Así es. Mira, el 18 de febrero del 14, porque eso fue en el 75, también. Ese 18 de febrero del 2014. Así mismo, decía. Tan reciente como... El otro día. Se llamaba Más allá de la degradación, cuando degradaron la deuda por penúltima vez. De continuar con el modelo actual, el futuro solo depara más mantengo, más emigración y más deuda. Esto es insostenible. Tarde o temprano el crédito está destinado a cerrarse. Puerto Rico demanda un modelo económico distinto, no meras medidas fiscales a corto. Lo que hoy es crisis, mañana será catástrofe. Estoy citando desde el 75 y después del 2014 lo mismo. Entonces proponemos el modelo de crecimiento autosostenido de interdependencia equilibrada y oídos sordos. Entonces la gente dice, bueno, la gente no, yo sí, pero está bien, la gente tiene muchos problemas individuales todos los días, los hijos, la familia, las escuelas, pero contra los que uno elige para que velen por esto, tienen ante sí los proyectos de ley, tienen las advertencias y no han hecho nada. Y obviamente hay que señalar responsabilidades, porque si no señalamos responsabilidades, jamás habrá responsabilidad en el país. ¿Colapsó la economía de Puerto Rico o lo que colapsó fue el modelo llamado ELA, que todo el mundo sabe que es colonia, pero que un partido insistido en decir, no es una colonia, somos un ELA? Lo que colapsa es el sistema de subordinación política, de desigualdad política. Mira si eso es así, que en el mundo hay en este momento como 15 países más pequeños que Puerto Rico que nos han pasado por el lado de ingresos, algunos en el vecindario, Barbados, que está ahí al lado, San Kitts, las Bahamas, la República Dominicana está creciendo el 3, 4, 5, 6%, y Panamá. Es decir, que lo que ha fracasado aquí no son los puertorriqueños, ni es Puerto Rico. Lo que ha fracasado es un modelo de crecimiento dependiente que en un momento se podría argumentar que era más o menos, funcionaba o no funcionaba, pero que ya no funciona. Yo quiero entrar ahí, Rubén Berrío Martínez. Cuando hablamos de la dependencia, mucha gente habla de dependencia y rápidamente mira para las barriadas pobres, los residenciales, y dicen, esa gente vive del mantengo, pero lamentablemente en Puerto Rico el mantengo va más allá. El mantengo está intronizado prácticamente en la sociedad. Y hay mantengo corporativo. Que si... Bajito. Sí, porque eso es lo que han hecho los gobernantes de esta colonia. Cuando hablan del mantengo, miramos rápidamente para residenciales y barriadas. Nadie quiere hablar del mantengo corporativo. Ay, bendito, más allá de don Carlos, que también lo ha mencionado. Sí, señor. Hay varias personas que lo han mencionado. Y mira, ¿cómo una empresa que se gana? ¿Saben cuánto se ganaron el año pasado aquí? 36,000 millones de dólares. Eso es la mitad de la deuda de Puerto Rico. 70 y pico mil millones. Sin contar otras deudas de corporaciones, etcétera. ¿Cómo se van a ganar 36,000 millones de pesos y van a pagar algunos cero, otros el 1 y otros el 4%? ¿Cuánto paga el maestro? ¿Cuánto paga el periodista? ¿Cuánto paga todo el mundo? Eso no es mantengo. Están manteniéndolo, porque entonces con los chavos que ponen en el 11.1.5% hoy, entonces se construyen las carreteras que esas mismas corporaciones y ellos mismos usan. O sea, es un sistema de privilegios insostenible. Perdón, no solamente es que es insostenible esto, Alú, es que prácticamente el único sitio que existe es en Puerto Rico. En los otros países no es así. Y en Estados Unidos tampoco es así. Es aquí. Y seguimos con esto. ¿Por qué esto sigue? Porque hay gente que tiene unas lealtades a un pasado, ¿verdad? O tienen a la sobrina empleada en tal municipio. Eso hay que entenderlo, ¿sabe? Humanamente. Pero entonces se mantienen en el poder con ese favoritismo. Hay una línea esperando para cuando otro gane las elecciones para volver a hacer lo mismo. Esto se turna cada 4 años. Mi esperanza, pero es que con lo que está pasando, te decía yo, poco antes que empezara el programa, que desgraciadamente uno no va al dentista nada más que cuando le duelen las muelas. Nos están doliendo muchas muelas en este momento y yo creo que mucha gente, espero que despierte
por lo menos se ve eso en las redes sociales, ¿verdad? La gente que te llama por teléfono, etcétera. O sea, y eso es bueno que la gente esté despertando. Ahora, tenemos que hacer algo de inmediato, tenemos que empezar de inmediato, y no puede ser la receta del Fondo Monetario Internacional vía estas personas que trabajaban en el Fondo Monetario, porque eso es más fuerte para las espaldas del pueblo. Esa no puede ser. Y tenemos que enfrentar el problema del estatus. Vamos a dejarnos chiquito y vamos a echar para adelante. Planteaba esta administración y han seguido tratando, ¿verdad?, de convencer a Casablanca de que nos tienen un salvavidas, un rescate financiero. Casablanca ha planteado que no, hasta el momento, y ha dicho que no, pero insiste en esta administración. Pues fíjate que cosa. Para el mantengo, ellos quieren más mantengo. Qué cosa más increíble. O sea, para la dependencia, ¿qué es lo que ha causado la despoblación de Puerto Rico prácticamente en este momento? Entonces ellos dicen, no, tenemos nosotros mismos que hacer el esfuerzo desde aquí mismo, desde Puerto Rico. No solamente que la Casa Blanca no nos va a tirar, y ha dicho que no nos va a tirar, sino que, ¿con qué va a tirar para acá? ¿Con un chorrito de algo? Con eso no basta, el problema es mucho más de fondo. Dicho de paso, y es un problema ya no solamente de los puertorriqueños, sino de los bonistas americanos también. O sea que yo espero que allá empiece a despertar una gente y que aquí despertemos y empecemos a exigirle a Estados Unidos y le digamos, si nosotros lo que queremos es, mire, ¿qué es lo que ustedes están dispuestos a considerar? La estadidad, ¿bajo qué condiciones? La libre asociación, ¿bajo qué condiciones? La independencia, ¿bajo qué condiciones de transición? Ustedes tienen obligación de decirnos porque ustedes se metieron aquí, nosotros no los llamamos. Voy a coger llamadas del público, Rubén Berrío Martínez. Voy a seguir dialogando con usted. Vamos a proponer algunas alternativas, ¿verdad? Sí, señor. De soluciones. Sí, pero, ¿dónde están los 2.5 millones que Casablanca asignó para el problema? ¿Alguien sabe dónde anda eso? Yo no sé dónde anda eso. Me imagino. ¿Alguien sabe? Me imagino que ellos dirán, bueno, si ganamos las próximas elecciones, entonces sí prometemos un plebiscito para decidir si queremos entonces llamar a una asamblea de estatus o hacer un plebiscito. Ya tú verás que vendrán con algún embeleco para tratar de pasar el obstáculo de las elecciones. Y entonces dirán, y ya los 2.5 millones están asignados. Me imagino que eso será, porque o sea, yo no sé dónde están, por lo menos están siendo no utilizados en este momento. El Partido Popular renegó de su promesa de una asamblea de estatus. Y por lo tanto, pues, mira, ese pescadito de después de las elecciones, del liderato del Partido Popular conservador ese pescadito está bombado ya. Yo creo que eso no se lo va a creer nadie en las elecciones que vienen. Yo le digo algo al público que me está escuchando. Y el público que me está escuchando sabe que yo cuando digo el pique de Falú soy lo más sincero, honesto y apasionado en mis entrevistas con cualquiera. Se las canto a cualquiera porque yo tengo un deber con este pueblo y este pueblo hay que salvarlo. Los políticos que se salven solos. Los políticos que se salven solos. Yo pregunto, voy a decir algo. Qué bueno que Rubén Berrío Martínez fue a la reunión que convocó el gobernador. Qué bueno que Pedro Pierluisi fue como funcionario de gobierno electo, como comisionado residente y se presentó en esa reunión a escuchar los planteamientos y exigir estar allí para ver qué se va a hacer y aportar soluciones. Que haga el gobernante de turno, ¿verdad? Son otros 20 pesos. Pero ustedes no dejaron el espacio vacío, porque el que deja el espacio vacío pierde. Así mismo. Y además, por lo menos desde este punto de vista de este servidor, pero también, no estoy hablando por él, pero lo escuché decir eso ahí, esto es un respaldo condicionado. Es decir, no es cuestión de sentarnos en la mesa y tomar una fotografía para la prensa y no tener ningún poder real para hacer recomendaciones. Si es para eso, pues entonces que cargue con la responsabilidad aquellos que fueron electos para cargar con esa responsabilidad. Nosotros estamos dispuestos a participar y a seguir participando si las condiciones que pusimos se cumplen. Veremos a ver, pero eso está de parte del gobierno, decir si va a cumplir con esas condiciones mínimas para nosotros poder entonces llevar nuestras ideas, considerar los distintos aspectos, etcétera. Yo antier, cuando el gobernador dio el mensaje, mi función, ¿verdad?, de provocar, de cuestionar, de confrontar, de hacer que la gente piense, comencé a hacer unas preguntas sencillas, que posiblemente no sean la solución al problema, pero que yo quería demostrar algo con esas preguntas sencillas. Por ejemplo, los exgobernadores nos estaban pidiendo sacrificio, pero ¿por qué ellos no se sacrifican y renuncian a las escoltas? Mucha gente me decía, es que con lo que se paga las escoltas, con eso no se resuelve, y yo lo voy a explicar ya mismito. Decía yo, ¿y por qué no solamente le damos vehículo oficial al gobernador y al secretario de Estado y a los presidentes de los cuerpos, todos los demás que anden en su vehículo como andaría la gente, ¿verdad?, en la empresa privada?
¿por qué no usamos el recurso de la Universidad de Puerto Rico para las asesorías que necesita el Estado? ¿Por qué no mudamos oficinas de gobierno a edificios del propio Estado, que en vez de estar abandonado y deteriorándose, le podríamos estar sacando provecho y seguimos pagando alquileres a los amigos de la casa y a los amigos del alma? También preguntaba, ¿verdad? ¿Y por qué hay un 40 y tanto y pico de IBU que se evade? Y Hacienda aquí no ha dicho nada para ver cómo logra capturar el IBU que se evade. Lo que vamos a aumentarlo. Si se pierde, bueno, pero está bien, entra más. Se pierde un poquito más, pero entra un poquito más. Y son preguntas sencillas y posiblemente no resuelvan el problema. Pero yo lo que quería provocar a la gente es, si no podemos bregar con lo menos, ¿cómo vamos a bregar con lo más? Me pregunta que todas esas preguntas se caen de la mata, ¿no? Dicho de paso, y la Fortaleza y la legislatura tienen abierto ese micrófono, que ellos han escuchado eso, esa y muchas otras áreas de personas que responsablemente han dado sus sugerencias. Por supuesto que se pueden costar muchísimos gastos y por supuesto que los recaudos pueden incrementarse, no solamente con lo del IBU, sino, como te dije yo, las empresas que se ganan 36 mil millones de pesos. Pero es que, ¿cómo yo te lo digo? Es que después de ¿cuántos años? 75, 40 años, 15 más 25, son 40, ¿verdad? De 40 años estar insistiendo, uno dice, bueno, tú todavía tienes esperanza de que escuchen. Bueno, yo sí estoy casi convencido de que mucha gente está escuchando. Cómo eso se transmite en acción es otra cosa. Uh-huh. Pero mucha gente está escuchando y esta gente tiene una especie de oligarquía allá arriba, que se turnan en el poder, que prestan oídos sordos a cuanta sugerencia hay y que no hay en este país un estallido. ¿Sabes por qué, verdad? Primero, porque el 50% recibe cheques de alimentos. Segundo, porque mucha de la gente más productiva se está yendo del país. ¿Y para dónde van, Rubén Berrío Martínez? ¿Para dónde van? Entonces se van al único sitio que tienen abierto y donde hay empleo para ellos, que es Estados Unidos, seguro que sí. La válvula de escape. Seguro, la válvula de escape. No se van a Latinoamérica. Seguro. Pero no se van a República Dominicana. En su mayoría se van a los Estados. Así mismo. Pero no se van a la América Latina. Si pudieran irse a la Argentina, o si pudieran irse... La Argentina estaba en quiebra. No, pero la Argentina está ahora creciendo al 4 y 5%. Bueno, pero estuvo en quiebra. Llegó un momento que los argentinos fueron a buscar su dinero a los bancos. No, si yo no digo que no sea, se podrían ir a Suiza también, pero obviamente como no tienen ni pasaporte puertorriqueño que se van a ir para Suiza, que está mejor que Estados Unidos o a Noruega, ¿verdad? Ni Barbados se pueden ir. Pero váyanse, se están yendo del país, que es el problema. El problema es no es si los estados están mejor o un país independiente está mejor, sino el problema es esto, que entonces no hay estallido social, no está la gente en las calles, primero por el mantengo, segundo porque la válvula de escape esa está ahí, y tercero, porque bendito, la gente está velando el empleito en el gobierno, porque por ahí casi no hay empleo, aquí solamente trabajan del 35 a 40% de las personas que podrían trabajar. Entonces el que tiene un empleito en tal sitio, en el municipio, lo que fuera, pues obviamente entonces viene a la calle a protestar para que lo vea el alcalde. O sea que todos esos factores son válvulas de escape de la presión, de la olla de presión. Y por eso es que no hay un estallido en este país. Esa es la realidad. Pero la gente, tú lo oyes en la calle y todo el mundo está en el estallido personal. Y eso es fuera de líneas partidistas. Ahora, lo que hay que aprovechar esta ocasión, cada una de las personas, para pensar qué hago con mi voto en las próximas elecciones. Tú sabes, lo uso de tal forma, los votos mixtos, lo que fuera. Porque, o sea, pero hay que salir de la machinita política. Hombre. Y en la machinita política no solamente está el Partido Popular y el PNP, el Partido Independentista ha estado en esa machinita política. ¿Sí? Ha estado en esa machinita política también. Me gustaría que me dieras un ejemplo. Bueno, le puedo un ejemplo, seguro que sí, Rubén Berrío Martínez. Por eso está en el programa y yo le digo las cosas a la gente siempre y me caracterizo. Bueno, hoy te lo agradezco. De frente. Mira. Cuando usted era legislador, usted tenía un asesor. Sí, seguro. Después ese asesor se convirtió en legislador. Sí. Y ese asesor contrató a otro asesor, ¿verdad? Seguro. Y después el asesor se convirtió en legislador y el legislador en asesor del que era su asesor antes. O sea, siguen en esa machinita. No me lo conteste ahora, espérese, vamos a la... Esto está picoso, señoras y señores. Vamos a regresar en breve con más del escándalo del día a través del 630 de Noti1. Rubén Berrío Martínez hoy con nosotros. Regresamos en breve. Aquí está Rubén Berrío Martínez. Vamos para el cuadro telefónico, pero antes hay una pregunta. Sí, cómo hay no. Una pregunta en el tintero, porque también el PIB ha sido parte aquí del jueguito de la silla. Buen periodista al fin, Falú, tú me haces la pregunta sabiendo la contestación a plenitud. Obviamente, si alguien no se puede responsabilizar en este país por lo que ha sucedido, es al Partido Independiente, que está advirtiendo, proponiendo. Y además, nuestros candidatos han sido excelentes.
Pues por supuesto que unos trabajaban en la oficina de tal y adquirieron la experiencia necesaria, pero imagínate, gracias a Dios, porque tenemos a una senadora como María de Lourdes Santiago y tuvimos a un representante como Víctor García San Inocencio. Son gente que, curtidos en esta lucha, conociendo la cuestión legislativa, han echado para adelante, pero ninguno de ellos, jamás. Yo creo que el único partido en la historia de Puerto Rico que no se le ha acusado de ningún manejo turbio de ninguna índole, el Contralor todos los años, todas las oficinas. O sea que nosotros hemos dado un ejemplo de pulcritud y la gente lo sabe. Vamos para el cuero telefónico. ¿Cuán responsable de la debacle que está atravesando este pueblo tiene que ver con la salida de la Marina? Bueno, yo creo que gracias a Dios, por lo menos el problema de los bombardeos continuos en Vieques se fueron. Gracias a Dios, los americanos nos respetan un poquito más de lo que nos respetaban. Si le hiciéramos algo similar, no en la cuestión de la desobediencia civil, porque eso era posible, si nos paráramos de frente como nos paramos de frente en aquel entonces, y estoy incluyendo a gente de todos los partidos políticos, yo te aseguro que los americanos estarían dispuestos a sentarse y hacer las ofertas necesarias para que el pueblo pudiera escoger de verdad entre alternativas reales, entre alternativas que fueran consensuadas, entre alternativas que el pueblo sabría que los americanos respetaban. O sea que yo creo que Vieques es un ejemplo bueno de cómo se le crea una crisis política para que ellos respondan. Necesitamos sacar más energía como la que teníamos en Vieques para resolver el problema de fondo, que es el problema de la subordinación política, que es el que nos tiene sumido en donde estamos. O sea, quiere decir, según Rubén Berrío Martínez, que si le provocamos una crisis a los Estados Unidos, es cuando van a mirar para Puerto Rico y resolver el verdadero problema de estatus. Mientras tanto, ellos van a seguir con su política y nosotros acá, entre unos y otros, discutiendo. Así mismo es. Y sumidos más y más y más en el hoyo. Y me alegra que ya no solamente es gente independentista la que dice esto, sino que hay voces en otros partidos y en otros sectores que están de acuerdo que la única forma a un país tan complejo como Estados Unidos, con tantos problemas, que le presten atención a uno es creándole una crisis política. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos nuestro plan, que es la Asamblea de Estatus. Otros pueden tener otra idea, pero si no los enfrentamos, jamás van a mirar para acá. Bueno, 2 o 3 llamaditas aquí con Rubén Berrío Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Ahora no está la Marina, pero está la criminalidad genia ahí en Vieques. Pero granito a granito, tú dices de arena, podemos hacer un continente. Mira, si empezamos a quitar los subsidios a estos hoteles, que ningún puertorriqueño puede entrar a un hotel de esto, pues bastante carísimo que son, y empezamos a quitarle, por decirte, la de estos de tomates allá, que por sembrar tomates, y los tomates de Puerto Rico son los tomates más caros, y así por el estilo también a estos políticos les quitamos también los chavos que se le dan, que son como 4 millones también, que se vayan con pote a recoger por ahí, que son los que nos han destruido este país. Bien, gracias por la comunicación. Berrío Martínez. Bueno, obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer. Tú hiciste unas preguntas ahí retóricas muy buenas, que no requieren contestación al principio. Y, por ejemplo, pues obviamente que hay que proteger la industria puertorriqueña y la agricultura puertorriqueña. Lo que pasa es que no tenemos los instrumentos. ¿Cómo tú proteges a los productores en Puerto Rico? ¿Cómo tú proteges al comercio? Mira, tú tienes unos anuncios ahí muy interesantes. Bueno, si esa persona tuviera protección con esa iniciativa que proyecta en sus anuncios, pues, pero mañana ojalá y no suceda lo que le ha sucedido a los farmacéuticos, a los pequeños y medianos comercios, que es que viene una de esas cadenas enormes y después los desplaza, sube los precios y se lleva el dinero para afuera. Pues obviamente necesitamos unos instrumentos para controlar eso que no los tenemos. Una para acá, antes de ir a lo próximo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rodríguez de Calle. Diga. Sí, mira, es para preguntarle a Rubén Berrío que si fuera gobernador, estuviéramos haciendo fila 2 y 3 días para comprar un papel de todo y el supermercado. Okay, gracias por la pregunta. No, él dice que si usted fuera gobernador, o no gobernador, sí, vamos a poner presidente de la República, sí, si en Puerto Rico se verían los mismos problemas de escasez que se han visto, por ejemplo, en Cuba, que había una libreta de razonamiento, donde habían unas largas filas para poder tener los productos básicos, lo que ha ocurrido en Venezuela también, donde usted ha estado, que sabe que el pueblo pues ha estado careciendo de los recursos básicos. Bueno, mire, yo creo que eso está por ocurrir aquí, en Puerto Rico ya, porque con el República. Seguro, con el IBU, una gente se tiene hasta que ir del país, mucha gente, 60,000 al año,
Y hoy en día, pues imagínese, con esos precios que van a subir en este momento, no mire, hay repúblicas que están bien, otras están mal, otras están regular, depende de la historia de esa república. No, podemos ser como Barbados, o podemos ser esto como San Kitts, o como las Bahamas, o como Noruega. O sea, todos los países del mundo son repúblicas, menos Puerto Rico. Entonces yo pregunto, ¿qué hay 216 países brutos y un país inteligente que es Puerto Rico, que es la única colonia? ¿O no será que nosotros estamos un poco mal y que nos han pasado? Pero vamos, Rubén, porque Rubén Berrío Martínez, eso nos querían decir cuando nos querían empujar el IVA, que decían, no, que todos los países del mundo tienen un IVA, ¿y por qué nosotros no? Esa era la justificación que querían usar. Sí, pero eso es para mal. Que yo lo estoy diciendo es para bien. Yo no conozco ningún IVA bueno en ningún sitio del mundo. En todos esos sitios que dijo el gobernador, a nadie le gusta el IVA. Yo estoy diciendo los instrumentos para poder proteger nuestra agricultura, para poder comprar donde más barato nos venden, para hacer lo que nosotros podemos hacer en este país si tuviéramos en nuestras manos los instrumentos. No se retire, Rubén Berrío Martínez. Tengo aquí a Héctor Ferrer Ríos, expresidente del PPD, que esta mañana dialogó con él. De hecho, también había sido convocado a la reunión de Fortaleza. Lo hicieron en un momento, ¿verdad? Que él no pudo pues cancelar la otra reunión. Y él presentó 16 propuestas para solucionar esta crisis que estamos atravesando. Ferrer Ríos, aquí nuevamente. Saludos. Saludos y buenas tardes y buen provecho. Estoy aquí con el presidente del PIB, Rubén Berrío Martínez, que nos está acompañando la primera parte del programa. Saludos a Rubén, un abrazo y mucho aprecio. Saludos a ti, Héctor, y a la familia. Bueno, igual. Héctor Ferrer, nos quedamos esta mañana en las propuestas, ¿verdad?, que usted presentó al gobernador en una carta que le envió y que le dije que íbamos a tener un poquito más de tiempo para desarrollarla. Hubiese querido que estuviera con nosotros acá en el estudio, por compromisos previos no pudo. Lo vamos a tener acá en el programa porque me interesa escuchar también esa parte, pero podemos profundizar un poquito más en lo que dialogamos esta mañana. Bueno, como te había dicho, son propuestas que se han discutido, otras que no, y lo que yo pretendo es que no es que se aprueben, pero por lo menos que se consideren, que algunas se vean y se desarrollen, y yo creo que tanto Rubén como cientos de puertorriqueños han presentado propuestas de lo que debemos hacer como país. Y aquí lo importante es que, como te dije esta mañana, es que hay que tener unas medidas de inmediato, unas medidas a corto plazo y unas medidas tipo plan de país, en donde la clase política, el movimiento, los diferentes sectores sociales y cívicos y económicos del país puedan participar, porque es un asunto que nos concierne a todos, no le concierne a una sola persona o a un solo partido. Te decía esta mañana que entiendo que hay que darle paso inmediatamente a una alianza público-privada de estas dos corporaciones que están en problemas económicos y que están comprometiendo el Fondo General del país, además del desarrollo económico del país, como la Autoridad de Energía Eléctrica. Hablé también, te dije sobre la revisión de los decretos, que lamentablemente pues hay corporaciones aquí que están 10, 15 años, no pagan contribuciones y se acaba el decreto y se van. Pues hay que hacer esta revisión de esos decretos. La reestructuración de la deuda es importante y la gente habla de los bonistas como si no fueran personas de carne y hueso, ¿verdad? Y muchos de esos bonistas están aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, las cooperativas de Puerto Rico son bonistas del gobierno de Puerto Rico. Pues comienza la reestructuración de los bonos por aquí por Puerto Rico con los bonistas de aquí de Puerto Rico. Se te va a hacer mucho más fácil lograr acuerdos inmediatos con nuestras propias instituciones, con las cooperativas y los puertorriqueños. Creo que se debe hacer, el Banco Gubernamental puede hacer, esto se hizo anteriormente, se puede hacer una emisión de bono especial que se haga solamente aquí en Puerto Rico y que se venda a diferentes precios cómodos, ¿verdad?, de compra de la nota o del pagaré, para que los puertorriqueños podamos participar en un tipo de bono especial de reconstrucción para el país. Hay que establecer por ley un sistema nuevo de cómo va a ser el presupuesto del país. Yo entiendo que hay que hacerlo lo que se conoce como un zero-based budget, en donde se justifique cada gasto en el gobierno. Debemos solicitar al Congreso Federal, aunque creo que hay que hacerlo permanente, pero dadas las circunstancias de emergencia fiscal que tiene el país, la propia
Jones Act, la propia ley de Jones Act, permite una dispensa en momentos de emergencia para poder salir de las leyes de cabotaje. Creo que, como te dije, habría que eliminar el IVO del 11.5 y llevarlo de nuevo al 7% y crear una fuerza de inspectores y cobradores del IVO a nivel isla. Eso te ayudaría a aumentar la captación a un 80-90% y no tendrías que aumentar entonces el IVO a 11.5. Legislar una tasa única o across the board de un 20% a las corporaciones. La revisión de contratos de alquiler de rentas para oficinas del gobierno, la Autoridad de Edificios Públicos, el Departamento de Educación, Fomento y otras agencias mantienen espacios vacíos que se pueden utilizar para que el gobierno mantenga entonces su oficina en vez de estar pagando millones de dólares en renta. La fusión de agencias, la eliminación de autos oficiales, escolta, como hablamos esta mañana, pues eso no redunda en mucho ahorro, pero redunda en el estándar moral del gobierno de que se está ajustando, al igual que está pidiendo que el país se ajuste. Una moratoria, revisión de los convenios colectivos, una creación de un toll gate tax y la regionalización de servicios municipales y consolidación de los mismos. Yo creo que es parte del camino que debemos seguir. Ahí tienen más o menos lo que le envié esta vez. Muy bien. Héctor Ferrer Ríos, uno de los planteamientos que no sé aquí el licenciado Rubén Berríos Martínez, ¿verdad? Y lo llegué haciendo desde la década del 75, es que el problema es el estatus. Queremos resolver todos los problemas sin resolver el problema fundamental, que es el tema del estatus. Bueno, y el problema de Grecia es el estatus. Aquí el problema es un problema de administración, que si lo hubiésemos hecho bajo la República de Puerto Rico o bajo el Estado de Puerto Rico, nos hubiésemos quebrado igual. Es un problema de administración más que de estatus, que puede tener algún tipo de incidencia, pero el porcentaje es mínimo. Estos asuntos de administración. Muy bien, pues vamos a hacer algo. Héctor Ferrer Ríos tiene que estar aquí en el programa en vivo porque quiero seguir dialogando con usted. Tenemos que hacer la ruptura. Oye, la ruptura. Vamos a hacer la ruptura la semana que viene. Ok, la semana que viene la vamos a hacer, con mucho gusto. Okay. Gracias al expresidente. Como siempre. Seguro que sí, gracias al expresidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Ríos. Rubén Berríos, y usted escuchó, Grecia tiene resuelto el problema de estatus y está en quiebra. Yo no sabía que el amigo Héctor Ferrer pertenecía al mismo grupo de Rafael Hernández Colón. Sí, si seguimos en esa línea, pues seguimos en lo que hemos hecho en los últimos 40 o 50 años, destapando, limpiando lo que está en la cocina por encima y no ocupándose de la tubería. No, mira, Grecia no tiene problema de estatus y los problemas se deben a problemas de mala administración. Aquí en Puerto Rico se deben a mala administración y al problema del estatus. Es decir, Grecia tiene un cáncer, Puerto Rico tiene una trombosis y un cáncer, y yo creo que hay que curarlo los dos. Antes de que se me retire, una preocupación referente a resolver este problema económico de Puerto Rico. República Dominicana ha estado despuntando, la economía ha ido creciendo, de hecho, tienen una fuerza en cuanto al turismo se refiere, el turismo europeo. Hay mucho turismo europeo en la República Dominicana. En Puerto Rico, el turismo que tenemos es el turismo estadounidense, ¿verdad? Tiene un poder adquisitivo mucho más grande, pero se está abriendo Cuba. De hecho, hoy el presidente de los Estados Unidos anunció de que van a abrir la embajada y de hecho ya han aprobado vuelos charter. Y el próximo paso es que no van a hacer vuelos charter, van a hacer todo el que quiera viajar lo va a poder hacer. Y ese turismo estadounidense del dólar va a querer moverse allá a ver la realidad de Cuba y eso a nosotros nos va a perjudicar. Y por la distancia también, ¿no? La cercanía de Cuba, obviamente, el sistema de habitaciones en Cuba, el servicio en Cuba, obviamente eso seguro que va a tener unos efectos detrimentales sobre Puerto Rico. Tenemos que actuar pronto. Si seguimos proponiendo ideas que eran para el siglo pasado, vamos a quedarnos en el siglo pasado y hundiéndonos. Pero yo creo que, mira, eso está superado. Yo te diría que la aplastante mayoría de los puertorriqueños, te incluyo a prácticamente todos los estadistas, a todos los independentistas y a muchísimos populares, que yo no sé si son mayoría o minoría, pero están ahí, que son los que creen en cambiar las estructuras estas de subordinación política. El otro es el grupito de Rafael Hernández Colón y 2 o 3 allá en Ponce y 2 o 3 personas que se quedaron en el pasado, pero eso está superado. O sea, yo creo que, bueno, pero
Ahora te digo yo, no hubo un plebiscito aquí, 54% le votó en contra. Y eso era en un momento en donde no se tenía la conciencia de lo que se tiene ahora. O sea, yo creo que esa argumentación de que tenemos que dedicarnos a arreglar esta cosita aquí, eso está pasado. Lo que hay es que meterle de frente a los problemas, y yo creo que nuestro pueblo ya superó esa conciencia de la inmovilidad. Rubén Berrío Martínez, aquí en El Escándalo del Día. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pablo, ha sido un placer estar contigo como siempre. Gracias, Puerto Rico. Noti 1630.